El mundo creía que las mayores amenazas para la seguridad internacional venían de ejércitos poderosos, de grupos terroristas coordinados o de gobiernos hostiles bien estructurados. Pero nadie estaba preparado para lo que realmente ocurrió. Un ataque invisible, silencioso, sin bombas, sin tanques, sin tropas movilizadas en fronteras. Un ataque dirigido no por una gran organización de espionaje internacional, sino por un chico, un adolescente común, escondido en un cuarto sencillo, usando solo un ordenador, internet y el arma más peligrosa que existe, la inteligencia pura. Ese chico se llamaba Kane Gamble. En realidad, no era más que uno entre millones de adolescentes británicos. Pero en el submundo digital, en el mundo de las sombras cibernéticas, se le conocía por otro nombre, Kraka. Y Kraka no era solo un hacker solitario, era el líder de un grupo que sería conocido en todo el mundo como SEWA, Crackers with Attitude. Un nombre elegido no por casualidad ni por falta de creatividad. No querían simplemente hackear sistemas. Querían desafiar el orden establecido. Querían humillar a las agencias más poderosas del planeta. Querían demostrar al mundo que incluso las mayores potencias, los gigantes de la seguridad global, pueden sangrar. Todo empezó con llamadas de voz por Internet. Conversaciones que podían parecer simples para un observador externo, pero que escondían un plan audaz y peligroso. En una de esas noches, en salas de chat cifradas, Kane reunió a su equipo. Un grupo de hackers reclutados por su audacia cruda y por un conocimiento técnico implacable. ¿Quién va a ser el primero de nuestra lista?, preguntó Kane con una frialdad absoluta, su voz resonando a través de los servidores. Al otro lado respondieron voces jóvenes. Eran chicos como él, adolescentes, hackers reclutados por el valor que mostraban y por su capacidad de pensar más allá de las limitaciones. Nada de armas convencionales, nada de dinero de financiadores externos, solo mentes afiladas y una furiosa voluntad de demostrar algo al mundo entero. Abrieron un mapa mental digital de la inteligencia de Estados Unidos, trazando posibles objetivos, nombres y agencias, poder y responsabilidad. Entre los nombres, uno llamó especialmente la atención: James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos y principal asesor de seguridad del presidente Barack Obama. El hombre que recibía informes sobre amenazas globales. El hombre que sabía secretos que pocos mortales conocían. Kraka rió, un sonido que mezclaba confianza y audacia juvenil. Vamos a empezar dando un susto, dijo. Algo sencillo, solo para mostrar que existimos, para dejar un recado. James Clapper, uno de los hombres más protegidos de Estados Unidos, había cometido un error que pocos cometerían. Dejó información personal expuesta en Internet sin darse cuenta. Su teléfono, su dirección residencial, datos que cualquier persona técnica podría encontrar si sabía dónde buscar. Bastó una combinación de búsquedas avanzadas, ingeniería social y conocimiento de cómo funcionan las bases de datos públicas para que el CWA encontrase la dirección y el teléfono de su casa. Kraka actuó con precisión de cirujano, usando técnicas de manipulación telefónica que había estudiado durante meses. Entró en la línea residencial del director y redirigió todas las llamadas a un grupo activista de Oriente Medio. Durante horas, largas horas que parecieron una eternidad para los investigadores que luego examinarían el caso, cualquiera que llamase a la casa del jefe de inteligencia de Estados Unidos era atendido no por el director, sino por militantes políticos con mensajes radicales. El plan funcionó a la perfección. El caos estaba instaurado. Empezaron por algo pequeño, probando los límites, ganando confianza con cada éxito. El efecto fue inmediato y viral. Otros hackers empezaron a seguir al CWA, celebrándolos en las sombras de la red oscura, comentando y compartiendo las hazañas del grupo en canales cifrados. Era como si Kraka hubiera encendido una mecha que ardería durante años. Pero aquello era solo la primera chispa. El comienzo. El siguiente paso fue aún más audaz. Decidieron infiltrarse en una base de datos confidencial y crítica del FBI, llamada LEAP,
Law Enforcement Enterprise Portal, una plataforma altamente sensible usada para el intercambio de información entre agencias policiales federales, estatales y locales. El LEAP era un sistema protegido, repleto de datos clasificados, historiales criminales e información de agentes. El CWA no solo entró, sino que también empezó a descargar todo lo que encontraba. Informes internos, perfiles criminales, información de agentes de la ley que debería permanecer en secreto, documentos que nunca deberían haber salido de los servidores del gobierno. Dentro de salas secretas del FBI, comenzó a circular una alerta con urgencia. Hay una intrusión en nuestros servidores. La situación es crítica. Al principio, creían que era obra de una organización criminal extranjera. Quizá rusos, quizá iraníes, quizá algún grupo extremista digital con base en países hostiles. Pero nadie imaginaba la verdad que se aproximaba. Estaban siendo atacados por adolescentes, por chicos que aún tenían tareas del colegio por hacer. El CWA empezó a publicar parte de los archivos robados, distribuyéndolos a través de canales cifrados. Pero no querían simplemente robar datos y guardarlos. Querían enviar un mensaje al mundo. En un post público, en un foro hacker visitado por miles, Kraka escribió una declaración que capturaba su filosofía. No hay seguridad cuando el poder está en las manos equivocadas. La invasión al FBI tuvo una repercusión inmediata. Los canales de inteligencia comenzaron a monitorizar las acciones del CWA con intensidad renovada. Pero Kraka no tenía miedo. En realidad, aquello solo alimentó su ego. Más adrenalina corriendo por sus venas. Fue entonces cuando el grupo decidió ir aún más lejos, aún más alto. Para ellos, la verdadera guerra solo comenzaría cuando desafiasen la cima de la pirámide de seguridad de Estados Unidos. Eligieron su próximo objetivo con cuidado. Un hombre que simbolizaba la vigilancia global. Un hombre cuya función era descubrir amenazas antes de que ocurriesen. Un hombre que jamás pensó que un chico pudiera cruzar su línea de defensa y exponer sus secretos. El objetivo era John Brennan, director de la CIA, y el mundo estaba a punto de descubrir cómo un adolescente con un teléfono y suficiente osadía sería capaz de derribar a la agencia de inteligencia más temida de la Tierra. John Brennan era más que el director de la CIA. Era el guardián supremo de la inteligencia de Estados Unidos, el hombre que recibía informes secretos sobre amenazas globales, espionaje internacional en tiempo real, terrorismo que se ramificaba a través de continentes y operaciones encubiertas en decenas de países. Un error de seguridad cometido por alguien como él parecía no solo improbable, sino prácticamente imposible. Pero fue exactamente ahí, en esa brecha imperceptible, donde Kraka encontró su oportunidad perfecta. El CWA nombró la misión con precisión teatral. Operación Leviatán, una referencia a una criatura colosal que nadie osaría despertar. La meta era infiltrarse no solo en sistemas, sino en la vida del director de la CIA. Robar información no sería suficiente para sus objetivos. Querían demostrar al mundo que incluso la mayor agencia de inteligencia del planeta podía ser engañada por la mente de un chico, que ninguna cantidad de dinero o tecnología podía prevenir el factor humano. Kraka comenzó su investigación con la frialdad de un investigador, y descubrió algo absolutamente increíble, casi cómico por su sencillez. John Brennan, jefe supremo de la CIA, usaba un antiguo correo de AOL para asuntos personales y, peor aún, hasta para algunas comunicaciones profesionales. En vez de sistemas cifrados, protegidos y rastreados por el más alto nivel de seguridad, mantenía datos sensibles vinculados a una cuenta a la que cualquiera podría acceder si sabía cómo forzar la entrada. Pero había un obstáculo considerable. Para restablecer la contraseña de esa cuenta, era necesario pasar por la compañía telefónica que validaba los datos del cliente. Era un sistema de seguridad secundario. Para Kraka, sin embargo, aquello no era una barrera real. Era solo otra puerta que estaba dispuesto a abrir empleando herramientas que los sistemas no pueden bloquear. Pura manipulación humana. En una tarde cualquiera, en un cuarto cualquiera, en una ciudad cualquiera,
Kraka hizo una llamada que lo cambiaría todo. Llamó a la central de atención de Verizon fingiendo ser un empleado interno de la empresa. Su voz era calma, confiada, convincente, la voz de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Habla el equipo técnico», dijo con precisión. «Estoy en casa de un cliente y el sistema se ha caído por completo. Necesito acceso a la línea del señor Brennan para finalizar una verificación de rutina. ¿Me puede ayudar?» Al otro lado de la línea, la operadora vaciló un segundo. Era un momento crítico. Ese intervalo de indecisión era exactamente lo que Kraka esperaba. «Señor, ¿podría facilitarme el código interno de su unidad?», preguntó ella, siguiendo el protocolo. Kraka sabía que ese sería el momento decisivo de toda la operación. Sin demostrar nerviosismo, sin tartamudear, sin ningún atisbo de duda, se inventó en el acto un código falso y lo pronunció con la confianza de quien está leyendo un procedimiento oficial. Código 591264. Puede proceder con la verificación. Silencio. Un tecleo. Unos segundos que parecieron horas. La operadora respondió simplemente: «Gracias. Acceso concedido». Con eso, un adolescente británico había conseguido que Verizon le entregase datos personales del director de la CIA. Número completo de cuenta, PIN de seguridad, dirección registrada en la empresa, teléfono alternativo y el correo asociado a la cuenta, el objetivo principal. Era la llave para continuar la operación, la clave que abriría todas las puertas. A continuación, Kraka llamó al servicio de soporte de AOL. Si la primera etapa fue audaz y arriesgada, la segunda exigía sangre fría absoluta. Exigía que fingiera ser otra persona con tal perfección que no quedara ni un resquicio de duda. «No puedo acceder a mi correo», dijo, modulando su voz para sonar como un estadounidense de mediana edad con problemas técnicos. «Esto está perjudicando seriamente mi trabajo. Necesito resolverlo ahora. Es urgente». La operadora de AOL empezó a hacer preguntas de seguridad estándar, y Kraka respondió una por una, con precisión quirúrgica, usando todo lo que ya había recopilado cuidadosamente. ¿Últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito? Lo sabía. ¿Teléfono alternativo? Lo sabía. ¿Dirección registrada? La tenía. ¿Apellido de soltera de la madre de Brennan? Estaba en registros públicos online esperando a ser encontrado. Cada pregunta era respondida con absoluta precisión. El protocolo de seguridad fue quebrado sin alarde, sin ceremonia. Al final de la llamada, la operadora dijo con naturalidad: «Su nueva contraseña ha sido creada. ¿Desea anotarla?». Kraka sonrió a solas, en la oscuridad de su cuarto, en silencio, con solo la luz del monitor iluminando su rostro. Acababa de entrar en la cuenta personal del director de la CIA. Cuando accedió al correo y empezó a explorar su contenido, tardó unos segundos en comprender por completo la magnitud de lo que había hecho. Estaba ante años de conversaciones confidenciales, adjuntos con documentos del gobierno sellados, listas internas de funcionarios y miembros de seguridad nacional, información que jamás debería ser accesible para civiles. Encontró un archivo específico que aceleró su pulso. SF-86. Un formulario de seguridad de 47 páginas que detallaba la vida completa y personal de John Brennan. Historial familiar. Financiero. Psicológico. Conexiones internacionales. Vulnerabilidades explotables. Era como tener el mapa completo de la vida del jefe de la CIA. Todo codificado, todo documentado, todo esperando a alguien como Kraka. Sin explosiones. Sin armas. Sin violencia tradicional. La inteligencia estadounidense había sido vencida por un chico con un teléfono y una autoconfianza que rozaba la locura. Y aquello no había hecho más que empezar. Dentro del correo de John Brennan, Kraka comenzó a buscar sistemáticamente todo lo que pudiera causar el máximo impacto. No quería simplemente acceder a información de forma pasiva, como un turista visitando un museo. Quería controlar. Quería demostrar poder absoluto. Y encontró exactamente lo que necesitaba en cada carpeta que abría. Conversaciones privadas con altos cargos de la Casa Blanca sobre asuntos de Estado.
archivos completos sobre políticas exteriores que eran secreto de gobierno, informes internos extremadamente confidenciales sobre operaciones sensibles en varios países, documentos altamente clasificados enviados entre algunos de los miembros más poderosos del gobierno de Estados Unidos. Abrió una carpeta y encontró un archivo que le hizo detenerse un instante. Su corazón se aceleró. Era un documento del Senado estadounidense con detalles específicos sobre técnicas de interrogatorio de la CIA utilizadas en prisiones secretas repartidas por el mundo. Tortura, métodos, información clasificada, material explosivo que podía convertirse en dinamita política en segundos. Otro archivo revelaba listas enteras de contactos de seguridad nacional, números de teléfono personales de autoridades poderosas, direcciones residenciales, correos personales e incluso números de la seguridad social de hombres y mujeres en la cúspide de la jerarquía del poder estadounidense. Era como tener un directorio completo de las personas más importantes del gobierno, abierto y vulnerable. Kraka conocía el valor de aquello. Sabía que podía ganar dinero. Sabía que podía extorsionar. Sabía que había poder real en esa información, pero decidió ir más allá. Mucho más allá. No quería vender los datos como cualquier otro criminal cibernético. No quería simplemente extorsionar a autoridades para ganar dinero fácil. Quería exponer. Quería que el mundo entero lo supiera. Era un ataque impulsado por puro ego juvenil y por una ideología hacker, la creencia de que el conocimiento debería ser libre. Envió un mensaje al resto del grupo CDWA a través de canales cifrados. Estoy dentro. Acceso total. Lo tenemos completamente en nuestras manos. La reacción del grupo fue inmediata y explosiva. No podían creer lo que oían. Un adolescente había superado la defensa de la agencia de inteligencia más temida y secreta del planeta. Había convertido lo imposible en algo trivial. A partir de ahí, el grupo decidió transformar aquello en un espectáculo público. Un alarde de fuerza. No iban a mantener los datos en secreto. Iban a destruir la reputación de la CIA no en silencio, sino ante millones de personas mirando en directo por Internet. Kraka tomó todos los datos personales de Brennan, número de móvil, teléfonos de miembros de su familia, dirección residencial completa, ubicación de la oficina, vocabulario interno usado en comunicaciones de la CIA, firmas digitales particulares, todo. Y lo compartió con el grupo a través de canales seguros. En cuestión de horas ese material cayó en la Internet pública. Era el caos digital absoluto. A partir de ese momento, cualquiera con acceso al círculo interno del CWA podía llamar directamente al director de la CIA. Podía enviar mensajes a su familia. Podía acosarle sin revelar nunca quién era. El sistema de seguridad de Estados Unidos acababa de recibir un puñetazo devastador en el estómago. El CWA creó perfiles anónimos en Twitter, como iFreePalestine y ICWA Official, y publicó capturas de pantalla de los correos personales de Brennan, fragmentos de conversaciones privadas, información que debería haber permanecido en secreto para siempre. Poco a poco, liberaban pequeñas filtraciones, lo suficiente para dejar a la CIA en pánico absoluto. Uno de los mensajes publicados decía con una sencillez chocante: se creen intocables. No existe seguridad verdadera cuando la arrogancia habla más alto que la defensa. Esas publicaciones empezaron a viralizarse por Internet. En horas, se habían compartido miles de veces. Blogs hablaban del tema. Medios internacionales empezaron a investigar seriamente. Periodistas en Londres, Nueva York, Tokio, comenzaron a preguntar: ¿cómo había conseguido alguien vulnerar la seguridad de la CIA? ¿Cuál era el origen de este ataque? Estados Unidos creía estar bajo ataque de hackers rusos o chinos. Creían que aquello era una guerra cibernética declarada por una potencia rival. Creían que estaba en juego la estabilidad estratégica global. Pero no lo estaba. Era solo un chico en una habitación en Inglaterra. La revelación de datos personales era solo el comienzo. El ataque entró en una nueva fase aún más perturbadora: el puro terror psicológico. Kraka empezó a llamar a la casa de John Brennan.
Llamaba al número personal de su esposa. Contactaba a familiares conocidos. Provocaba de forma cruel, asustaba. Dejaba mensajes amenazadores. Sabemos dónde vives, John. Sabemos más de ti que tu propia agencia. Te estamos observando. Uno de los miembros del CWA consiguió una hazaña aún más extraña y perturbadora. Vulneró el televisor inteligente de uno de los jefes de seguridad nacional de Estados Unidos, Jay Johnson. De repente, en pleno salón de su casa, mientras estaba con su familia, apareció un mensaje brillando en la televisión. «Estamos dentro». 3 palabras, nada más. Pero el significado era cristalino. Nadie está a salvo. Ninguna casa es lo bastante fortaleza. Ninguna tecnología puede impedir una invasión cuando alguien sabe cómo explotar el factor humano. Las llamadas, las provocaciones y las filtraciones continuaban día tras día. Cada día era un nuevo desafío contra el gobierno estadounidense. Y lenta, inexorablemente, la CIA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional entraron en estado de alerta roja. Aún no sabían quién era Kraka, pero sabían algo incuestionable. Estaba dentro, y no parecía tener ningún miedo. A esas alturas Estados Unidos estaba en un pánico digital genuino. No era paranoia, no era exageración. Los sistemas de seguridad comenzaron a revisarse con urgencia. Se interrumpieron comunicaciones, se cambiaron protocolos. Equipos enteros fueron movilizados para intentar contener la exposición de la información robada que seguía filtrándose. La CIA cambió protocolos internos a toda prisa. Se restablecieron contraseñas. Se aislaron sistemas. El FBI abrió una investigación urgente con prioridad máxima. Las agencias compartían información frenéticamente, pero nadie sabía de dónde venía el ataque. No había rastros obvios. Nada vinculaba las filtraciones a un hacker conocido en bases de datos internacionales. Era como si el enemigo hubiese detonado una granada dentro de la fortaleza y desaparecido en la oscuridad de la noche. Pero Kraka no estaba muerto. No había desaparecido para siempre. Estaba vivo y observando el caos que había creado desde su cuarto, riéndose, disfrutando con cada nuevo titular, con cada nueva reacción del gobierno, sentado en su silla, con las manos en el teclado, los ojos brillando de adrenalina bajo la luz azul del monitor. Kraka no quería parar. El grupo no quería parar. Habían probado el sabor del poder absoluto y ahora querían más. Siempre más. Decidieron comprobar hasta dónde podían llegar. Tal vez destruir por completo la reputación de la CIA. Tal vez convertir a la agencia en símbolo de incompetencia global. Empezaron a publicar archivos cada vez más sensibles, cada uno más explosivo que el anterior. Correos que revelaban contactos directos de la Casa Blanca con la CIA. Hojas de cálculo clasificadas con operaciones encubiertas. Informes de vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses. Documentos con origen rastreable en agencias internacionales aliadas de Estados Unidos. A cada nueva filtración, la respuesta de la CIA era la misma. Silencio absoluto. Silencio de radio. Cuanto más silencio, más exponían. Cuanto más intentaba el gobierno contener, más aceleraba Kraka. El grupo publicó en Internet partes del dossier SF-86 del propio Brennan, ese archivo de 47 páginas que contiene la vida completa de cualquier alto cargo. Historial familiar detallado, información financiera, perfil psicológico, conexiones internacionales, relaciones personales y vulnerabilidades explotables. La exposición de ese documento era una amenaza demasiado grave para la seguridad nacional de Estados Unidos como para ser ignorada. Aún así, el gobierno no podía admitir públicamente el tamaño del daño. No podía confesar a la población que había sido penetrado por un adolescente. El pánico interno crecía exponencialmente. Más allá de una intrusión hacker sofisticada, aquello era una humillación global. Mientras tanto, los miembros del CWA empezaron a vanagloriarse de sus éxitos. Fueron más allá de las filtraciones silenciosas y convirtieron el ataque en entretenimiento digital. Hacían retransmisiones en directo por Internet sin mostrar el rostro, solo voces moduladas.
Mostraban capturas de pantalla en tiempo real de los sistemas que estaban explotando. Comentaban paso a paso cómo habían engañado a la CIA. Explicaban la ingeniería social que usaron. No solo habían invadido el sistema, no solo habían robado datos, le contaron al mundo entero con pelos y señales cómo lo hicieron todo. En cada nueva retransmisión, Kraka decía una frase que se hizo famosa en el submundo hacker internacional: "Yo no rompí el sistema, rompí a las personas". Y ese era el punto más aterrador de toda la historia del incidente. Kraka no usó tecnología avanzada y compleja. No usó exploits sofisticados ni malware revolucionario. Usó pura manipulación psicológica. Engañó a personas. Fingió ser otra persona. Consiguió acceso a datos secretos solo usando información que era posible encontrar en registros públicos y la capacidad de convencer a alguien por teléfono. Había demostrado de forma innegable que las máquinas no son el eslabón débil de cualquier sistema de seguridad. El eslabón débil es el ser humano. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Esto puso al mundo digital en alerta máxima. Si la CIA podía ser engañada por teléfono por un chico, si la cima de la pirámide de inteligencia podía ser infiltrada con una llamada, entonces cualquier sistema, en cualquier lugar, estaba vulnerable. Al mismo tiempo, algunas personas empezaron a apoyar a Kraka. Para algunos en Internet, era un genio rebelde. Un chico que demostró que el mundo está controlado por incompetentes arrogantes que no merecen el poder que tienen. Para otros era un criminal demasiado peligroso, un terrorista digital que debía ser neutralizado antes de causar más daño. Pero entonces comenzó el contraataque final. El gobierno de Estados Unidos decidió que detener a Kraka era ahora una prioridad nacional absoluta. Necesitaban mandar un mensaje al mundo. Nadie provoca a Estados Unidos sin pagar el precio. Nadie entra en la CIA y sale impune. Era hora de cazarlo. Y lo que empezó como un juego online, como un reto entre hackers adolescentes, estaba a punto de convertirse en una cacería internacional. La cacería comenzó silenciosa, discreta, sin alarde público. Mientras Kraka y el grupo CWA aún celebraban sus intrusiones y provocaban a la CIA en redes privadas, fuerzas federales de Estados Unidos y del Reino Unido ya estaban rastreando cada uno de sus pasos con precisión de depredador. Agentes de inteligencia, especialistas en delitos cibernéticos, profesionales entrenados para cazar criminales digitales. Solo que Kraka no lo sabía. Creía ser completamente inalcanzable. Al fin y al cabo, no usaba software complejo que dejase firmas digitales. No dejaba rastros obvios que se pudieran encontrar. Se ocultaba detrás de VPN y números de teléfono falsos. Estaba convencido de su invisibilidad. Pero Kraka cometió un error fatal que sellaría su destino. Subestimó el factor humano del otro lado también. De la misma forma que él había manipulado a personas para invadir sistemas. Los agentes federales empezaron a rastrear comportamientos, no conexiones técnicas. Comenzaron a mapear patrones de actividad, horarios consistentes de inicio de sesión, variaciones de acento en las retransmisiones de voz que eran grabadas, la elección específica de palabras que usaba en las conversaciones, la forma en que se reía en las llamadas cifradas. Todo empezó a apuntar a un lugar: Reino Unido, más específicamente, un barrio sencillo en la ciudad de Leicester, una casa común, un cuarto común, un chico común con un talento extraordinario para engañar. Mientras tanto, el gobierno estadounidense clasificó oficialmente el caso como terrorismo digital de máximo nivel. No tratarían a Kraka como a un hacker que entró en un banco para robar dinero. Para ellos, había atacado el corazón palpitante de la seguridad nacional estadounidense. Había expuesto secretos que deberían permanecer eternamente clasificados, y por eso, todas las agencias implicadas estaban autorizadas a actuar sin los límites convencionales para capturarlo. 2 miembros del CWA fueron los primeros en caer en el tablero internacional, uno en Estados Unidos y otro en Europa. Detenciones discretas, sin alboroto en los noticiarios, trasladados en silencio para ser interrogados. Pero eso ya era el inicio del fin de la operación.
Los agentes estaban cercando a Kraka, cortando sus accesos de forma sistemática, derribando a sus colaboradores uno a uno. Aún así, no paró. Era como si estuviera enganchado a la adrenalina. El riesgo solo alimentaba su vanidad. Volvió a provocar a la prensa, a publicar archivos sensibles y a burlarse abiertamente de la CIA en conversaciones grabadas. Fue cuando concedió su última entrevista clandestina, la que sería usada como prueba en el tribunal. Entramos en el correo del director de la CIA en 3 ocasiones distintas. Intentaron recuperar la seguridad y volvimos a entrar. Nunca nos van a parar. Somos invisibles. Pero, esta vez, alguien estaba escuchando cada palabra, en silencio absoluto, grabando cada sonido de la llamada con calidad de estudio, identificando cada detalle de la voz, cada palabra clave, cada manierismo lingüístico único de Kraka. La policía británica ya tenía su localización final. Sabían exactamente dónde estaba. Sabían en qué casa. Sabían en qué habitación. Mientras tanto, Kraka hacía planes ambiciosos con el grupo para escalar aún más los ataques. Querían ir más allá de correos personales y filtraciones de documentos. Planeaban alcanzar infraestructura crítica, redes gubernamentales de defensa, tal vez incluso sistemas de fuerzas militares. Era una escalada peligrosa que los llevaría más allá de cualquier punto de retorno. Estaban cruzando una línea que no debía cruzarse, pero antes de que esa nueva fase de ataques comenzara, las autoridades se movieron con precisión militar. 9 de febrero de 2016, 6 de la mañana, Leicester. El día amanecía frío sobre la ciudad tranquila. Una furgoneta negra entró sin hacer ruido visible en la calle donde vivía Kane. Policías especializados en delitos cibernéticos bajaron de la furgoneta con rapidez profesional. Sin luces, sin sirenas. Operación de precisión quirúrgica. Subieron las escaleras corriendo. La puerta fue derribada con fuerza controlada. Kane estaba frente al ordenador. Penumbra. Ojos cansados, los dedos aún en el teclado, sin darse cuenta de que el juego había terminado. «Policía, unidad de delitos cibernéticos, quieto donde estás», gritaron los agentes. No intentó huir. No pudo decir nada. Simplemente miró a los agentes con esa expresión vacía de quien sabe que ha sido descubierto. Ellos ya lo sabían todo. Ya tenían las pruebas. Entraron en su cuarto y lo confiscaron todo sistemáticamente. Ordenador, router, móvil, incluso cuadernos con apuntes de ingeniería social. Nada escapó. Nada se dejó atrás. Kane Gamble fue detenido a los 16 años. Allí, dentro de aquel cuarto sencillo iluminado solo por la luz grisácea de la mañana, terminó la caída del chico que avergonzó a la CIA. La detención de Kane Gamble tuvo una repercusión inmediata en todo el mundo. Los titulares estallaron en los noticiarios internacionales con fuerza de explosión. Un adolescente invade la CIA. Hacker de 16 años humilla al gobierno estadounidense. El chico que expuso los secretos de la inteligencia de EEU. La prensa intentó convertirlo en mito. Para algunos era un héroe digital que desafió sistemas corruptos y arrogantes. Para otros, un criminal demasiado peligroso que había jugado con la estabilidad de la seguridad global. Para los expertos en ciberseguridad, era una advertencia tangible de que ningún sistema es verdaderamente seguro, pero solo quienes siguieron entre bastidores las investigaciones entendieron realmente la gravedad completa de lo sucedido. Kane fue interrogado durante horas, días, semanas. Intentó justificar cada acción, cada decisión. «No lo hice por dinero», explicó con voz casi ingenua. «No lo hice por fama. Lo hice para demostrar que no tienen ningún control. Lo hice para mostrar que cualquiera puede derribarlos si sabe cómo». Pero los investigadores fueron implacables en sus contraargumentos. Mostraron las conexiones del grupo CWA, las víctimas de acoso psicológico, las pruebas documentadas. Era imposible negar ninguna acusación. Estaba implicado en intrusiones ilegales a sistemas gubernamentales, robo de información clasificada del gobierno, terrorismo digital tipificado por ley
y acoso psicológico contra autoridades de Estados Unidos. El caso fue llevado a juicio formal. En el tribunal, Cain apareció con el rostro inmutable, una máscara de apatía, los ojos vacíos de alguien demasiado joven que había hecho cosas demasiado grandes. El fiscal describió sus delitos con gravedad absoluta. Un ataque calculado, deliberado y profundamente peligroso contra la seguridad nacional de Estados Unidos. No fue un acto impulsivo de un adolescente, fue una operación coordinada con objetivos claros de exponer y humillar a agencias de inteligencia. La defensa intentó argumentar que no era más que un chico curioso que había llegado demasiado lejos, que había cometido un error de juicio típico de la adolescencia. Pidieron compasión, alegaron su juventud, argumentaron que su mente brillante debía redirigirse, no destruirse con una larga condena. Pero eso no lo salvó. La jueza, tras una deliberación cuidadosa y el análisis de todas las pruebas, pronunció la sentencia con un tono que no dejaba espacio para el apelativo emocional. Cain Gamble, queda usted condenado a 2 años en un centro de detención juvenil por graves delitos cibernéticos y acceso ilegal a sistemas gubernamentales clasificados. Esta sentencia refleja la seriedad de sus acciones y el impacto que causaron en la seguridad nacional. Mientras era conducido por los agentes para cumplir su condena, Cain dijo con calma, con una extraña serenidad: «Solo usé un teléfono». Y valor. No mostró arrepentimiento genuino, ni un miedo visible a lo que le esperaba. Pero su detención envió un mensaje claro al mundo. Nadie es invisible para siempre. Ninguna cantidad de anonimato digital puede proteger a alguien indefinidamente cuando hay suficientes máquinas y personas buscando su localización. Tras la caída de Cain Gamble, otros miembros del CWA también fueron identificados y rastreados. Algunos fueron detenidos en Estados Unidos y enfrentaron juicios federales. Otros desaparecieron por completo de Internet, cambiaron de identidad o huyeron a países sin tratados de extradición. Pero el impacto de sus acciones estaba hecho y permanecía indeleble. El caso se convirtió en referencia obligatoria en asignaturas de seguridad digital, en cursos de ciberseguridad y en las estrategias de defensa de agencias de inteligencia de todo el mundo. Entonces surgió la pregunta que resuena hasta hoy entre expertos en seguridad, entre agencias de inteligencia, entre el público que intenta entender cómo fue posible. ¿Cómo derribó un chico de apenas 16 años la inteligencia de una superpotencia? ¿Cómo consiguió un adolescente en un cuarto hacer lo que ejércitos entrenados, organizaciones criminales sofisticadas y estados hostiles no habían logrado? La respuesta es simple y profundamente aterradora. No hackeó sistemas, hackeó personas. Cain demostró una verdad que la tecnología intentó ocultar durante años, una verdad que los expertos en seguridad conocen, pero no pueden resolver fácilmente. El eslabón más frágil de cualquier sistema de seguridad no es el cortafuegos, no es el cifrado, no es la red aislada, es el ser humano. No sirven de nada los cortafuegos de última generación. No sirven las capas de cifrado imposibles de romper. No sirven las redes secretas separadas del mundo exterior. Todo puede quebrarse cuando alguien descuelga el teléfono y revela una contraseña sin darse cuenta. Cuando alguien cree en la voz convincente de un impostor. Cuando se explota la confianza humana. Tras el caso de Cain Gamble, la CIA reforzó todos sus protocolos internos de seguridad. El FBI reorganizó por completo sus procedimientos de control de la información. Las empresas tecnológicas formaron a todos sus empleados para detectar la ingeniería social en todas sus formas. Se impartieron seminarios, se multiplicaron los procedimientos, se añadieron sistemas de respaldo junto a sistemas ya existentes, pero la verdad cruda es que nada de eso garantiza protección total. Nada de eso resuelve por completo el problema, porque siempre existirá alguien dispuesto a explotar fallos humanos. Siempre habrá un adolescente en un cuarto en algún lugar del mundo que crea que puede derrotar al sistema. Siempre habrá personas que no saben que están siendo engañadas hasta que es demasiado tarde. Y la historia de Cain Gamble dejó un mensaje peligroso e indeleble para todo el mundo.
El poder no pertenece a quien tiene más armas, pertenece a quien conoce la debilidad del enemigo. El poder pertenece a quien comprende que las defensas tecnológicas son solo pintura sobre vidrio, si la persona que descuelga el teléfono no ha sido bien entrenada. Al fin y al cabo, si un adolescente en una habitación en Inglaterra consiguió derribar a toda la CIA con solo un teléfono y valor, ¿quién será el próximo? ¿Cuál será el siguiente nombre que aparezca en los titulares? ¿Qué gobierno será el siguiente en ser expuesto? ¿Y cuándo ocurrirá?